Dale, la aplicación que te conecta con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. Hoy conversaremos un tema interesantísimo que debes de saber si tienes alguna persona, algún familiar que sea adulto mayor. Si eres adulto mayor y a lo mejor has escuchado una que otra vez, hey, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué te tengo que repetir más de 3 veces la misma oración? Entonces, para eso está nuestra especialista con más de 12 años de experiencia, la licenciada Yasmina Rodríguez. Ella es licenciada en fonoaudiología. ¿Es así, doctora? Bienvenida. Correcto, buenos días. Correcto, correcto. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a usted. Eh, Mire, hoy en problemas auditivos en el adulto mayor, creo que ha sido un tema que nos pidieron bastante, sobre todo en nuestro canal, y si alguno de ustedes que nos está viendo quiere algún tema, pues por favor en los comentarios pueden dejarnos. Ahora, licenciada Yasmina, cuéntenos, ¿qué puede causar realmente estos problemas auditivos? Bien, gracias por la invitación, sobre todo. Primero que todo, perdón. Primero quiero que hablemos acerca de qué es la pérdida auditiva. Ok, La pérdida auditiva es una disminución de la audición y es más frecuente en los adultos mayores. No quiere decir que en los adultos o los jóvenes no se dé la pérdida auditiva. ¿Okay? Con respecto a qué causa la pérdida auditiva, pues hay muchas causas. Está la causa genética, por herencia, está la causa por medicamentos fototóxicos, o sea, dañinos al oído, está también por la exposición al ruido, por el desgaste de las células del oído, que eso se da mayormente en las personas adultas, mayores. Después de los 25 años, según el doctor Olmos, dice que vamos perdiendo poco a poco la audición por el desgaste o la degeneración de las células del oído. Entonces es muy importante estar pendientes de si tengo una baja auditiva, de estoy escuchando pero no sé, siento como que no está bien, siento que tengo sensación de oído tapado, algo me está pasando. Es importante acudir al médico de ese. ok, entiendo. Cuando habla acerca de medicamentos que pueden promover la pérdida auditiva, ¿como cuáles medicamentos? Existen muchos medicamentos en el mercado que son tóxicos para el oído. Por ejemplo, si en algún momento tuvieran que elegir entre salvarte la vida, los médicos, salvarte la vida, o ponerte un medicamento que saben que puedes quedar con alguna pérdida auditiva, definitivamente que van a elegir salvar tu vida. Entonces, hay un montón de medicamentos. De mencionarte algunos, son muchos, son muchos. Eh, Así que esto, pero sobre todo lo más importante aquí es siempre la comunicación con el médico. El médico siempre te lo va a decir, siempre te va a comentar, te va a dar, te va a decir qué pasó, bueno, por ejemplo, hay niños, hay bebés, a veces están expuestos. Por ejemplo, salvan la vida del bebé o le ponen el medicamento, ¡pum! Le pusieron el medicamento. Ya cuando le entregan al bebé, pues siempre le mandan a hacer exámenes para ver si afectó la audición y pues siempre sale o si afectó o si no afectó. Si afectó, entonces de una vez lo mandan al especialista para que nosotros entonces vengamos y le demos el seguimiento correcto y la prótesis, si en tal caso la necesita. Muy bien. Entendiendo que a partir de los 25 años, entonces nuestras células se van desgastando, eh, ¿qué puede ser o qué tipos de problemas auditivos tiene el adulto mayor? ¿Cuáles son los más frecuentes según su experiencia? Siempre el paciente llega con algo importante y lo principal siempre me dice, licenciada, lo que pasa es que yo escucho pero no entiendo, pero yo escucho. Lo que pasa es que no entiendo, ¿ves? Entonces, a mí me da un poquito me da gracia cuando llega el adulto así, porque el familiar dice, no, papá, no, mamá, o abuelo, usted no escucha nada, no, o sea, entonces es la sensación de que yo estoy escuchando sonidos, porque sí escucho sonidos, escucho que alguien me está hablando allá atrás, pero no comprendo lo que me está diciendo.
Entonces ahí es donde viene el tema de el escucho pero no entiendo. Mm, ujú. Lastimosamente muchas personas o muchos adultos no le prestan la atención suficiente a este problema y esperan a que pase mucho tiempo, mucho tiempo para poder entonces ir al especialista o ir al fonoaudiólogo o al otorrino a hacerse alguna evaluación, ¿ves? Entonces, ese es como el problema más grande que nosotros tenemos, porque siempre van como que al final, a lo último, cuando ya no estoy entendiendo. Y pues las pérdidas auditivas siempre conllevan ciertas consecuencias, que posteriormente las voy a ir diciendo. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, pues otra cosa que me dicen mucho cuando llegan a la clínica es, siento esa sensación como si te estuviera tapado el oído, como si estuviera debajo del agua. Eh, porque muchas veces, o porque es que hay muchas cosas, no solamente el desgaste de la célula, a veces tienen tapones de cera Mm. y sienten que no están escuchando bien, pero luego que se extrae ese tapón, ya el paciente escucha un poco más. Algunos escuchan bien, otros sí tienen la pérdida, pero no es tan fuerte como pensábamos, y así vamos viendo, ¿no? Pero eso es realmente el mayor problema, el escucho, pero no. Es interesante ese tema, el escuchar sonidos pero no comprenderlo, porque sentimos que de cierta forma la responsabilidad es de la persona que me está hablando, que no se sabe expresar, ¿sí? Pero entonces, para todas las edades, considero yo que deberíamos estar atentos con eso, con el escucho pero no comprendo, cuando sentimos que también se está tapando el oído y de inmediato deberíamos de recurrir a un especialista, porque ¿cuáles serían las consecuencias de no hacerlo a tiempo? El problema es que si no lo hacen a tiempo van a comenzar a sentir que el paciente se aísla, Ujú, se deprime, se deprimen muchísimo, porque claro, mira, una anécdota muy particular, yo tengo varios pacientes, pero uno de mis pacientes en específico, me acuerdo que me decía, me lloraba, llorando me decía, lo que pasa es que cuando llega mi familia, yo prefiero encerrarme en mi cuarto, porque a mí me da mucha pena que a mí me pregunten algo y yo no pueda decir, responder o respondo alguna otra cosa, ¿no? Entonces, eso me duele, me molesta y yo prefiero no ir. Entonces, ¿pero qué pasa? El cerrarme en el cuarto hacía que yo me deprimiera y me pusiera triste y ¿qué sentido tiene la vida si no podemos comunicarnos con otras personas? Si no podemos compartir. Un doctor, un doctor una vez me dijo, el ser humano no está diseñado para estar solo, no somos islas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no podemos compartir, nos vamos a ser una isla y eso nos va a desgastar tanto física como cognitivamente. El deterioro cognitivo es inminente con la pérdida auditiva. Y por eso yo les digo a mis pacientes, no solamente es venir, atenderse, ponerse el audífono y ya, no, es venir, ponerse el audífono y hacer una vida nueva. De verdad que tengo testimonios de pacientes que han cambiado completamente su vida con el uso de audífonos. Eh, Casualmente tuve un paciente en específico, el hijo era amigo mío y me dice, sabes, yo ahora que entiendo, está explicando mi carrera, ahora que entiendo tu carrera, yo pensaba que mi papá, eso era normal, que mi papá no escuchara. ujú. Eh, no es normal, tráeme paso. Él estaba triste, estaba deprimido. Cuando le puse el audífono al paciente y él pudo volver a escuchar, se emocionó demasiado, se puso a llorar. El hijo también comenzó a llorar, ¿no? Porque él no entendía lo difícil que era para él no poder oír. Digo, ya después, cuando ya le había puesto sus audífonos, ya tenía un mes con el audífono, el hijo me llamó para decirme que ya no sabía qué hacer con el papá, se había escapado y se había ido con sus amigos a disfrutar su vida y hablar, porque él decía que no tenía que decirle a nadie porque él ya se sentía bien.
el volver a escuchar o el tener el audífono, lo más interesante de esto es que ellos pueden, se sienten seguros de sí mismos, caminar, hablar, se siente la seguridad de que vuelvo a ser yo otra vez. Entonces, la calidad de vida es importante, inimaginable para todas las personas, ¿ves? Lastimosamente, la educación auditiva en Panamá no está, no existe, no hemos transmitido correctamente todas estas cosas a nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestro mundo, y lastimosamente pues no van a hacerse los exámenes pertinentes hasta cuando ya pasa mucho tiempo. Gracias, gracias de verdad, porque es una forma de sensibilizar a las personas que tenemos padres, abuelos, mayores, podernos colocar en su lugar en vez de reírnos, en vez de señalar, en vez de repetir con mala cara continuamente y decir, pero ¿por qué no me entiendes? Entonces, también el colocarnos en el lugar de que, ok, estas personas están perdiendo parte del sentido de la vida, ¿sí? Parte de uno de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Entonces, el poder no reaccionar y estar alerta para salvar, para guardar su vida, porque si ocurre algo, un grito, y no entiendo, no sé cómo reaccionar, eso me va a dar también temor cuando esté en la calle. Entonces, es Exacto. importante, ya nosotros somos seres sociales, pues el hecho de que podemos ayudar a conectar tanto a la familia como a la autoestima y la seguridad de las personas. Ahora, como desde su experiencia, porque hablaba sobre unos aparatos, entiendo. ¿Qué, Ujú. qué existe? O sea, ¿cómo puedo ir mejorando? Que gracias a Dios existe la posibilidad, gracias a los avances de tecnología, porque si es que solamente me tengo que deprimir y vivir con la consecuencia, pues ¿qué puedo hacer? ¿Cómo mejorar? Ok, existen eh, varios tipos de auxiliares auditivos que Ok. podrían mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Dependiendo de la pérdida auditiva, nosotros, pues los profesionales en audiología, Ujú. fonoaudiología, eh, podemos determinar qué tipo de audífono es el más conveniente o corresponde a la pérdida auditiva del paciente, para redundancia lo que estoy diciendo. Pero el punto de todo esto es llegar a la clínica, hacerse el examen, poder definir, colocárselo y darle el seguimiento al paciente. Pero no solamente, bueno, yo no solamente le doy el audífono al paciente, el paciente se va y regresa en un mes, 15 días, un mes, para ver cómo va, cómo se siente, mira, me pasó esto, yo me siento mejor ahora, todo está fluyendo mejor, ya yo puedo conversar con mi hija. A veces las personas piensan que los auxiliares auditivos son mágicos. De Ujú. repente me lo puse y ya volví a entender todo, pero el problema con todo esto es que no solamente es oír, Ok. viene la parte del entender, y el entender es netamente cerebral. Ok. Todo se conecta con la memoria auditiva. Si yo Ujú. tengo un problema auditivo y digamos que yo no escucho letras como la M, la P, la B, la D, son Ujú. sonidos muy pequeñitos, ¿verdad? ¿Qué pasa? La mayoría de pacientes, cuando el hijo o la hija le dice mamá, papá, el paciente escucha esto. Ah. ¿Ah? ¿Qué cosa? Ven acá que yo no te entiendo. Y el paciente, y viene el hijo y se le para al frente. Oye, mamá, te estoy hablando. Pero ve, le leen los labios. Entonces dice, Claro. espera, es que me estás diciendo que tú no hablas bien. ¿Tú por qué no hablas bien? Oye, ¿qué te pasa? O sea, entonces viene como ese tema, ¿no? Ujú. Eh, le colocas el audífono al paciente y el paciente te dice, oye, todavía no entiendo. ¿Por qué? Porque cuando el hijo allá atrás le dice mamá, cuando él escucha el sonido, el cerebro lo traduce como un ruido. En vez de decir mamá, él escucha ch, ah, ch, ah. Ok. ¿Mm? Ah, ch, ah. ¿Qué cosa? Ven para que no te entiendo. Y se para que al frente, oye mamá, te estoy hablando. Pero es que no hablas bien. No, es que el cerebro
lo que no usa, lo desecha. Entonces, Wow. lo traduce como un ruido. Por eso es que yo a mis pacientes los mando a leer en voz alta, para que ellos vayan viendo lo que están leyendo, escuchan lo que están leyendo y entonces puedan volver a entender que eso no se traduce como sh, sino es el sonido de la letra M. Y ahí ya el cerebro va captando que ese es el sonido de la M y lo vuelve a recordar. Posteriormente a esas terapias, entonces ya el paciente comienza a sentir, oye, estoy escuchando más, mira, mi papá me está entendiendo más, estoy muy contento. Mira. Entonces, eso es lo que me ha pasado con mis pacientes. Constancia, obviamente, mucha constancia en la lectura, entonces, y otras cosas que les mando a hacer, pero eso ayuda a que vuelvan a entender, ¿ves? Y también que poner los audífonos ayuda a estar alerta, eso que estás diciendo tú, discúlpame que te estoy ahí hablando de otra cosa, pero estar alerta, por ejemplo, si alguien llegó a la casa y el paciente no va a escuchar los pasos, no va a escuchar ¿ves? Yo tengo pacientes que no escuchan el timbre de la casa. Entonces, son cositas que pueden lograr con el uso del auxiliar auditivo correcto. Entonces, esa es una manera de ayudar a las personas con pérdida auditiva. Existen otros, existen operaciones como implante coclear y todo lo demás, pero bueno, yo sí me dedico efectivamente a la parte de adaptación y venta de auxiliares auditivos. Muy bien. Entiendo licenciada Yasmina, por las historias que me cuenta, que la pérdida auditiva entonces es particular para cada paciente. Uh -huh. Puede que algunos no escuchen mamá, puede que algunos comentaban no escuchen el timbre de la casa, entonces va siendo diferente. Lo que me funcione a mí no puede que no le funcione a otra persona. Exacto. Entonces, primordial, asistir, hacerse las pruebas, ¿sí? Para saber cómo va progresando. ¿Cuánto debería de ir, cuándo, dependiendo de qué edad, a fonoaudiólogo? Yo te diría que desde los 25 años deberías ir a tu fonoaudiólogo una vez al año haciéndote la audiometría, ¿no? Una vez al Pero año, ok. realmente... Yo exacto. con todas las entrevistas cada vez aprendo más y quiero ir todos los meses a un especialista distinto, porque se previenen, de verdad. Somos Se una previene. sociedad que estábamos acostumbrados a esperar la crisis o la enfermedad a ver qué se hace. Con Exacto. ustedes y con todos los especialistas de salud vital he aprendido a que debemos de prever las enfermedades La para ser prevención. funcionales en nuestra tercera edad y seguir disfrutando de la vida. Entonces, deberíamos, de verdad, deberíamos una vez al año asistir y hacernos ¿cuáles exámenes? La audiometría. Un examen Audiometría. auditivo. No audiometría, un examen auditivo como tal. Muy recomendado para los pacientes después de los 60 años. Es imperativo que se acerquen y se hagan pruebas auditivas anuales. Es súper, súper importante porque ya ahí se va notando la baja, que va bajando la audición. ¿Ves? Entonces, entre más temprano detectes que tienes pérdida auditiva, pues es mucho mejor porque evitas a que pierdas el entender, el escucho pero no entiendo, que no pase eso. Entonces, yo sí recomendaría que desde los 60 años, pues, como de manera, si se pudiera hacer en Panamá, de manera obligatoria, el paciente fuera, así como te vas y te sacas la sangre para ver cómo están todo tu sistema, también ver el sistema auditivo, cómo está normalmente. Es lo que yo pienso que debería ser una de las recomendaciones que yo les doy a mis pacientes. Muy bien, si alguna de las personas que nos está viendo tienen hijos adultos contemporáneos o incluso adolescentes, ¿cómo sería la manera de prevenir? ¿Qué actividades pudiésemos hacer para prever la pérdida auditiva? Mira, una de las causas de pérdida auditiva en Panamá, y una de las principales es la exposición al ruido. ¿Ves? Okay. Entonces, lastimosamente los jóvenes no sabemos, no saben realmente
cuánto daño hace la exposición al ruido. Los audífonos, utilizan muchos audífonos, ¿verdad? Esos audífonos son lo máximo. Es que entre más le subes volumen, licenciada, entre más le subes, es que yo siento así como que, wow, la adrenalina, y las células muriendo, y las células muriendo, ¿ves? Y las células muriendo. Entonces, es muy importante entender que cuando las células del oído mueren, no se regeneran. Y no hay operación, y no hay, todavía están estudiando en Estados Unidos, ahorita no me recuerdo, ahorita, perdón, no recuerdo en qué lugar, en qué estado, las células madres para reemplazar las células del oído, pero eso todavía está en estudio. Entonces, no te expongas a perder tus células por exposición a ruido. Si estás en un trabajo ruidoso y te están dando la protección auditiva, ponte la protección auditiva, por algo te la están dando. No, es que a veces se me olvida, o es que a mí me da pereza, o es que no, póntela. Cuando van a estos antros, a estas discotecas, se ponen al lado de la bocina. Todo el espacio te pones al lado de la bocina porque dices, chévere, pero así como se siente chévere, también va matando. La vibración daña más rápido la audición que lo que escuchamos por aire. Entonces, esas son cosas que tampoco sabemos, pero que debemos ir aprendiendo para ir evitando, ¿no? Evitando ese clase de cosas. El adulto mayor, lastimosamente el desgaste de las células del oído es algo degenerativo, o sea, algo que nosotros podamos detener, pero sí podemos prevenir tratando de que agentes externos no acelere el proceso, como es la exposición al ruido, no se explico. Y tratar de investigar bien, pues, voy a tomar algún tipo de medicamento, qué efectos secundarios da el medicamento, sobre todo los antibióticos, ¿ves? Cosas como estas, hay que estar pendiente de qué y qué consecuencias me puede pasar si lo tomo. Por ejemplo, y las enfermedades que nosotros damos. Hace poco pasamos el COVID. El COVID se demostró que causa pérdida auditiva. O sea, realmente las personas que el COVID deberían hacerse prueba auditiva, ¿ves? Y eso tampoco lo sabíamos. Hay muchas personas que no lo saben y no se han hecho prueba auditiva. Entonces, no solamente adulto mayor, sino todos, absolutamente todos, debemos estar pendientes de eso. Muchísimas gracias. A ver, nos preguntaron también cuáles eran aquellos 3 mitos de la audición o pérdida de la audición en adultos mayores. Mitos. Mitos. Bueno, es que hay un montón, pero bueno, te voy a contar algunos. A ver, muchos pacientes me llegan y me dicen, lo que pasa es que si me pongo el audífono, eso se me va a ver feo y todo el mundo se va a dar cuenta y es que son muy grandes. Es un mito. Ya la gente, ya definitivamente la tecnología ha aumentado tanto y ha avanzado tanto que ya los audífonos son tan pequeñitos que no se ven ni un poco. O sea, nada, absolutamente nada. Y es súper, súper cómodo. Ya eso no existe. Eso es un mito. El otro mito es, este me da mucha risa, esto lo escuché en el interior. A mi madre, casualmente, espero que no vea esto. A mi madre, que en su libro de botánica dice que la hoja de limón, si se la ponía en la oreja, se le quitaba la hipoacusia, perdón, se le quitaba la sordera. Wow. Y yo decía, ok, ¿yo para qué estudié? Okay. Entonces, ese es otro mito. Eso claro. Es un mito, pero mito, eso es mentira. Eso no se cura la audición con eso. Otra cosa que dicen, el agua oxigenada. Que si me pongo agua oxigenada en el oído, esto sale la cera. Mentira. El agua oxigenada pone más dura la cera. Okay. Entonces hace que el tapón, si hay tapón, que el tapón se ponga un poco más duro. Así que eso no. Yo creo que ahí están los 3 mitos. Gracias, de verdad, buenísimos esos mitos para saber que tenemos que asistir a usted. Ay, por favor, debemos asistir por favor, una vez al año para estar atentos de nosotros. Ahora, 3 recomendaciones si soy un adulto mayor
y no estoy entendiendo bien lo que me dicen, si tal vez siento por allá que como que si el oído tuviese molestia o lo tuviese tapado, ¿qué puedo hacer? Antes de seguir, quiero tomar una pausa porque esto sí es muy importante y lo tengo que decir porque lo digo en todas mis entrevistas. Muy bien. No usen palillos de oído. Ok. El palillo de oído está contraindicado. El palillo de oído lo que hace es que empuja la cera y forma el tapón de cera. Sobre todo las personas que usan auriculares para oír música y que usan prótesis auditiva, porque segregan mucho más cera, porque el oído siente que tiene un cuerpo extraño y hace que las glándulas productoras de cera produzcan más cera. Y al introducirse el hisopo, empujan la cera y forman el tapón. O sea que eso es muy, muy importante. Me dijiste 3 recomendaciones al adulto mayor. Lo primero, vayan a su cita de control, a su cita de audiometría. Esa es la primera recomendación que les voy a dar. La segunda recomendación que les voy a dar, presten la atención a sus papás, presten la atención a sus abuelos. Si ustedes están viendo que no están escuchando, que tiene que, siempre dice, ¿qué cosa? Más de 3 veces, presten la atención, llévenlo a otorrino para ver si no tiene algún problema de cera en los oídos o si definitivamente tiene alguna pérdida auditiva, traerlo donde el especialista indicado para hacer las pruebas, como es la audiometría. Otra recomendación que les puedo dar es que si ustedes sienten o ven que sus abuelitos, sus papás están quejando mucho de que yo siento como una bulla en el oído, eso se le llama tinnitus o zumbido en los oídos. Es que tengo un zumbido, un grillo, muchos grillos en el oído y ya no lo soporto. A veces eso va, a veces no, sí, va correlacionado con problemas auditivos. Y no solamente con eso, sino con muchas cosas más. Entonces, si ustedes ven que su papá, su abuelo se está quejando de esos zumbidos, llevarlos, por favor, al especialista correspondiente. En este caso, ya sea el otorrino o el fonoaudiólogo. Esas son las recomendaciones que te podría dar. Bueno, muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna duda, si quieren saber más, si sienten que tienen algún síntoma parecido o uno distinto, por favor aprovechen esta ventana para dejar sus comentarios aquí abajo, para preguntar lo que deseen, que vamos a estar bien atentos a responder uno a uno de sus dudas. Gracias a todos por conectarse. Recuerden suscribirse. Y antes de que se me olvide, recuerda agendar tu sesión con la licenciada Yasmina ingresando a www.saludvitale.com, donde dice perfil médico, escribes Yasmina Rodríguez, ahí sale fonoaudiólogo y puedes agendar tu cita vía chat o por llamada. Muchísimas gracias, licenciada, un placer, de verdad que pensé que íbamos a conversar cosas de la salud y aprendí bastante de sensibilizarme para las personas mayores y para donde vamos también, prevenir enfermedades. Muchísimas gracias. A todos, Gracias a ti. ay, gracias. A todos ustedes recuerden que cuidar su salud es vital. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.